Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Me alegro. Hola, Así pues, qué bueno. hola, profe. Hola, hola. Hola, profe, buenas Qué gusto escucharlos. Mire, en la clase pasada iniciamos este curso de gramática histórica. La única unidad dice evolución del vocalismo español con algunas notas de consonantismo, ¿no es cierto? Esa es la unidad, la única y bastante amplia. Habíamos iniciado esta unidad con el estudio de las vocales del latín clásico, del latín vulgar y del romance español. ¿Recuerdan? Decíamos que en el latín clásico se daba una oposición de cantidad vocálica. Vale decir, las vocales podían ser largas o breves. Y en el latín vulgar se daba una oposición más bien de timbre, en el sentido de que las vocales largas del latín clásico, en latín vulgar corresponden a vocales cerradas, y las vocales breves a vocales abiertas. En el latín vulgar se reducen las 10 vocales del latín clásico a 7, de las cuales en romance español hay diferentes resultados dependiendo si son vocales tónicas o átonas. Las que son tónicas, estas 7 vocales del latín vulgar se traducen en 5 vocales, las que conocemos, más 2 diptongos, ye, ue. Entonces, si son átonas iniciales, estas 7 vocales quedaban 5. Si son finales, quedan 3. Si es protónica, 1, y las postónicas se pierden todas. Bien, hoy día vamos a iniciar el estudio de cada una de estas vocales, partiendo por el latín clásico, pasando al latín vulgar y romance español de las vocales tónicas. Y lo haremos a través de ejercicios. A ver. Ahí entonces tengo el título. Profe, Sí, una consulta, sabe que yo estaba estudiando y me salía que del latín clásico pasaban al latín vulgar, al romance español, al castellano que conocemos hoy en día. claro. Como 4 procesos, no 3. Entonces me confundí ahí en No, un poco. romance español o castellano. Ah, ya. Decimos romance español simplemente para hacerla connotar de que la lengua española es una lengua románica, ¿no es cierto? Una lengua derivada del latín. Pero es romance español o castellano. Profesor, Que puede ser medieval, moderno, contemporáneo, ¿no es cierto? ¿Sí? una consulta. Lo que pasa es que en la primera clase yo no pude asistir, entonces esto de las vocales, ¿está en alguna parte? ¿Lo mandó a alguna parte o algo? Sí, la subimos a YouTube. Y a ustedes les mandé el link de ese YouTube a los correos de los cursos. Es que a mí no me ha llegado nada, en verdad. Pero es que usted entre a la clave del curso. ¿De qué? Usted el 02, ¿no es cierto? ¿Usted el curso 02 o de San Felipe el 15? No, 02. Claro. Mire, yo mandé a los correos, por ejemplo, prom.2020.upla@gmail.com. Mandé también a castellano2020.upla@gmail.com. También envié a castellano201801@gmail.com. ¿Y 2019? También a pedcastellano2019@gmail.com. Ah, ya, entonces voy a preguntarle a mis compañeros para que me den la clave de ese correo. Ya, profesor, Claro. gracias. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar los ejercicios empezando por
Ahí se ven ejercicios de vocales tónicas. Esas vocales situadas en el triángulo de Helva, que ya lo hemos visto, la vamos a ahora ubicar de forma lineal. Entonces tenemos en primer lugar una A breve, que en latín vulgar corresponde a una A abierta, y en el romance español queda A. Un ejemplo de una palabra latina que contenga esta A breve del latín clásico, tenemos latus. Latus. Ahí tenemos entonces la A breve. Esta palabra en latín está en caso acusativo. En caso acusativo. ¿Por qué está en este caso? Si quieren pueden tomar nota de la siguiente norma. Todo nombre castellano proveniente del latín surge del acusativo, ya sea singular o plural. Todo nombre castellano proveniente del latín surge del acusativo, ya sea singular o plural. De los otros casos, por ejemplo, nominativo, genitivo, vocativo, ablativo, quedan algunos recuerdos en palabras aisladas, lo que iremos ejemplificando a medida que vayamos ejercitando esta materia. Entonces, por ahora digamos que esta palabra está en acusativo singular neutro. Pasamos al latín vulgar. Entonces, la A breve del latín clásico corresponde en latín vulgar a una A abierta. Además, hay otro fenómeno acá del latín vulgar, que es que el concepto de género neutro se pierde en latín vulgar. El concepto de género neutro se pierde en latín vulgar. Por tanto, las palabras que presentaban este género tuvieron que adscribirse ya sea al modelo de los masculinos o de los femeninos, dependiendo en general de su terminación. Si la palabra terminaba en una U final, como esta va a ser O finalmente en español, esta palabra se adscribe al masculino. Si terminaba en A, se adscribía a los femeninos, con la excepción de algunas formas cultas derivadas del griego como problema, aroma, ¿no es cierto?, que son masculinos. Y los que terminaban en E o consonante vacilaban. Algunos pasaban a masculino y otros a femenino, dependiendo de la historia de cada palabra. Entonces, esta palabra en el latín vulgar, la A breve corresponde a una A abierta y este término neutro se adscribe al modelo de los masculinos. Tenemos latus. Romance español o castellano, esta A abierta, entonces queda, como dice allí, A. Recuerden que la A abierta o la A cerrada siempre va a ser A, como tónica inicial. Entonces, lados. Es el resultado final en español. Este era un acusativo singular, y aquí quedó también como un resultado en singular, lados. Pero como la S sonaba a plural, la lengua posteriormente forja el correspondiente singular antietimológico. Como existía, por ejemplo, la palabra fruto y frutos, entonces frutos es equivalente a lados, y entonces se crea el singular analógico lado como fruto, ¿no es cierto? Entonces esta es una creación posterior. Bien, eso con respecto a la A breve. La A larga corresponde en latín vulgar a una A cerrada, romance español queda A. Por ejemplo, la palabra granum. Granum. Este está en acusativo singular porque todo nombre castellano proveniente en latín surge del acusativo, ya sea singular o plural. Entonces, granum. Es de género neutro esta palabra. Por lo tanto, en el latín vulgar, la A larga corresponde a una A cerrada. Y por terminar en U, este término neutro se va a adscribir en el latín vulgar al género masculino porque en este latín se pierde el concepto de neutro. Granum.
Además, en el mismo latín vulgar se pierde la M final de palabra. Final de palabra, no inicial ni después de sílaba, final de palabra. Se pierde la M final de palabra. Eso acontece en el siglo III antes de Cristo. ¿Y cómo sabemos la fecha? Por las inscripciones en los sepulcros, porque ahí aparecía la data de la muerte del difunto. Y entonces ahí se veía que la E, ya cuando se transcribían palabras sin la M, ya entonces estaba la fecha, entonces se deduce que más o menos en esta época, siglo III antes de Cristo, ya se generalizó la pérdida de la M final de palabra, aunque en algunos monosílabos se conserva como N, por ejemplo, cum, con, ¿no es cierto?, cuam, cuan, en algunos monosílabos se conserva la M, pero como N. Romance español, la A cerrada del latín vulgar queda A, y la U final siempre va a quedar O. U final, sea larga o breve, la U final va a ser O. Hay como 3 palabras que constituyen una excepción, porque por presión culta mantienen la U del latín. Por ejemplo, recuerden espíritu, espíritu, ímpetu, tribu. Tribu. Pero fuera de esas palabras, la U final queda U. El resultado será grano. Una E breve. Vamos a las vocales de la serie anterior o palatal. La E breve corresponde en latín vulgar a una E abierta y en romance español queda IE. Esta E tónica abierta diptonga en IE. Por ejemplo, terram. Terram. Este femenino no ofrece problemas de género. Terram. Entonces, la E breve corresponde a una E abierta y se pierde la M final de palabra, siglo III antes de Cristo. Esta palabra está en acusativo singular. Terra. Romance español, esta E tónica abierta, diptonga en die. Tónica abierta, que decir 2 cosas. La E es tónica abierta, diptonga en die. Resultado será tierra. Una E breve, en latín vulgar corresponde a una E cerrada, en romance español queda E. Por ejemplo, la palabra rete. Este término es de la tercera equinación, es neutro, singular. Bien, la E larga del latín clásico corresponde en latín vulgar a una E cerrada, rete. Esta palabra termina en E neutro, esta se adscribe al modelo, se dice la red, al modelo femeninos. Pero, por ejemplo, altare, que también es neutro en E, altare va a ser masculino, el altar. El caso de mare, que también es neutro en E, mare, puede ser masculino o femenino. Es masculino en el lenguaje, por ejemplo, científico, el mar, ¿cierto? El mar, pero en el lenguaje más coloquial, el lenguaje de los poetas, de los pescadores, este mare va a ser más bien femenino, la mar, ¿no es cierto? La mar. Bueno, volviendo a rete, entonces esta se escribe al modelo de los femeninos al perderse el concepto de neutro en latín vulgar. Pasamos al romance español, esta E cerrada queda E. Y aquí hay un fenómeno de consonantismo. Tenemos una consonante T, esta es una consonante sorda. Es decir, que cuando se articula, las cuerdas vocales no vibran. Está entre vocales. Entonces se dice que es una oclusiva sorda intervocálica, la T. Por un proceso de asimilación, o sea, las vocales que son sonoras, entregan algo de sus rasgos a esta consonante y la sonorizan, se transforma en sonora. ¿Cuál es la correspondiente sonora de la T? Es la D. La D. Rede. ¿Cierto? Rede. Después va a aparecer lo mismo en un ejercicio que viene enseguida, por ejemplo, con una P y una K. Ahí lo vamos a ver en detalle. Entonces, digamos por ahora que la T, sorda intervocálica, sonoriza en D. Esta es la forma antigua, rede, la rede.
Y en el español posterior, ya a partir del siglo XIV, esta E final se pierde. ¿Cuándo se pierde esta E final? Se pierde tras consonante dental y alveolar no agrupada. Es decir, tras D, N, L, R, S, Z. Entonces, como le sigue un ta después de una D, se pierde entonces esta E final. Cuando es agrupada esta consonante o esta consonante delante de la E, no se pierde. Por ejemplo, montem, montem, tenemos una N y una T. Montem es una consonante agrupada, por lo tanto se contiene monte. Entonces, en el siglo XII y XIII era vacilante esta norma. A veces se perdía y a veces no. Pero en el siglo XIV se generaliza esta norma en el sentido de que solo se va a perder de las consonantes dentales y alveolares no agrupadas. Entonces queda finalmente red. Y pasamos a las vocales, la otra vocal palatal o anterior, las más cerradas. La I breve corresponde en latín vulgar a una AI abierta, y luego en el mismo latín vulgar, esta I abierta se confunde con la E cerrada, y en romance español queda E. Por ejemplo, la palabra quibum. Este es un masculino, quibum. Latín vulgar. La I breve corresponde a una I abierta. Se pierde la M final de palabra, siglo III a.C., y como esta vocal es palatal, hay un fenómeno de asimilación. Es decir, esta vocal palatal otorga algún rasgo de palatalidad a la consonante. Entonces la K, que es velar, se va a hacer prepalatal. ¿Por qué se hace prepalatal? Otro dice que puede ser postpalatal, ¿no es cierto? Depende de la pronunciación, postpalatal. ¿De qué depende? ¿De cuándo pasa esto? Cuando le sigue a esta consonante una I o una E, que son consonantes, que son vocales palatales. ¿Cómo se pronunciaría esto? Diríamos kibum y acá kibu. Kibum, kibu. Sucede algo parecido con nuestro castellano. Digo nuestro castellano español de Chile. Por ejemplo, la K es velar en español estándar. Por ejemplo, queso, queso. Pero en Chile no decimos queso. Le intercalamos como una yod, ¿no es cierto? Digan usted una I, una yod. Entonces decimos queso, queso, queso. Entonces para nosotros la K no es velar como aparece en el sistema fonológico estándar. Para nosotros puede ser propalatal o prepalatal. Eso ustedes lo estudiarán seguramente en fonología del español. Bien, siguiendo el mismo latín vulgar, esta I abierta se confunde con la E cerrada. Entonces queda kebu. En el romance español, la E cerrada queda E, y esta consonante postpalatal se transforma en la Edad Media en una Z sorda antigua. Se pronuncia como una TS, tsebo, tsebo. Por ejemplo, si usted ve en el siglo XII, el poema del Cid, de los osollos tan fuerte viento y llorando, tornaba la cabeza, ahí tenemos la TS, la cabeza, y estaba los catando. Vio puertas abiertas, utzos con esta, utzos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin manto. Siglo XII. Siglo XV, el Marqués de Santillana, Mozza, con esta, Mozza tan fermosa, non vi la frontera como una vaquera de la finollosa. Bueno, tenemos cepo. ¿Qué le pasa a esta consonante sorda, esta Z antigua sorda? Se confunde con otra que era sonora, que se escribía como una Z, así como la actual, y esa era sonora. Se confunden ambas y dan a originar la Z actual a partir del siglo XVII, la Z actual, que es una interdental sorda. Cebo, diría un español de Madrid. Cebo. Nosotros en América decimos cebo como una S por el problema del ceseo, ¿no es cierto? Del ceseo. Cebo, cebo, un español, cebo nosotros como una S. Una I larga corresponde en latín vulgar a una I
cerrada, y esta I cerrada en romance queda I. Por ejemplo, ficum. Ficum. Si pensamos que este es el fruto, este es un neutro. Si pensamos que es la higuera, sería un femenino. Bueno, pero aquí lo vamos a tomar en cuenta como que fuera el fruto, un neutro, ficum. Bueno, la I larga corresponde a una I cerrada, se pierde la M final de palabra. Este término, por ser neutro, se escribe al modelo de los masculinos porque termina en U. Entonces, ficum, ficu. Luego, en romance español o castellano, la I cerrada queda I. Y luego, esta F, a fines del siglo XV y principios del XVI, se pierde esta F inicial y se reemplaza por una H aspirada, una fricativa aspirada sorda. Higo, ¿no? Una aspirada. Higo. Bueno, también en el romance español, esta K es sorda, al igual que la T, que era sorda y que sonoriza en D. La K, al ser sorda intervocálica, sonoriza en, decimos, G, el sonido de G de gato, de gota de gusano. Claro, es verdad que la llamamos la G nosotros, esta consonante, pero si digo G, ahí pensaríamos más bien en la J. Por ejemplo, gente, gitano, es de una J. En cambio, gato, gota, gusano, ese es un sonido de G. Entonces la K intervocálica sonoriza una G, una sonora. Higo. Luego, a fin del siglo XVI, se pierde este fonema aspirado y queda solo el puro grafema, la pura letra, como dicen, la letra muerta, no tiene sonido, quedó higo. Esa es la aspirada. Bueno, pasamos a las vocales de la serie posterior o las velares. La O breve corresponde a una O abierta, luego diptonga primeramente en UO y luego UE. Casi todos los dialectos peninsulares diptongó esta O en UO primero y después UE. Pero el caso del castellano fue muy dinámico, muy pronto se transformó este diptongo en UE. En el poema del Cid muchas veces aparece escrito O, buono, por ejemplo, pero es solamente una grafía. Las grafías siempre son más conservadoras. Entonces, igual, aunque diga O, en el poema del Cid hay que leer UE, porque la forma oral ya había evolucionado, aunque la escritura quedó así, ¿no es cierto? La escritura es más conservadora. Como dice el proverbio latino, verba volant, scripta manent, ¿cierto? Las palabras vuelan, se cambian rápidamente. Scripta, las escritas, manen, permanecen. Bueno, ejemplo, novam. La O breve corresponde a una O abierta, se pierde la M final de palabra, nova. Luego en el romance español, esta O tónica abierta, diptonga primeramente O, y muy pronto evoluciona este diptongo a UE. Entonces queda nueva, nueva. Un ejemplo con O larga corresponde a una O cerrada en latín vulgar, romance español queda O. Por ejemplo, leonem, tan acusativo igual que acá arriba. Todo nombre castellano proveniente del latín surge del acusativo, ya sea singular o plural. Latín vulgar, la O larga corresponde a una O cerrada, se pierde la M final de palabra, siglo III a.C., leone. Luego en el romance español o castellano, la O cerrada queda O. León. Y luego se pierde también la E final. En el siglo XIV se estandariza esta norma, se pierde la E final tras consonante dental y alveolar no agrupada, es decir, tras D, N, L, R, S, Z. Se queda león. Y la vocal U breve corresponde en latín vulgar a una U abierta. En el mismo latín vulgar, la U abierta se confunde en O cerrada, romance español queda O. Por ejemplo, buccam. Entonces, una U breve corresponde en latín vulgar a una U abierta, se pierde la M final de palabra, busca.
En el mismo latín vulgar, esta U abierta se confunde con la O cerrada, entonces queda boca. Romance español, la O cerrada queda O. O cerrada queda O. Y una norma de consonantismo, las consonantes dobles o geminadas se simplifican en romance español y luego quedan inalteradas. Se simplifican y luego queda inalterada. Entonces, esta consonante doble, que sigue a ser la misma, que se repite, se simplificó. Boca. Y luego queda inalterada, ya no hay mayor cambio. Nadie podría decir, como el caso de ficum, que está acá, sonoriza en ye después. No, no, porque la sonorización de la sorda era anterior a la simplificación. Por lo tanto, cuando se simplifican las consonantes dobles, ya no era hábito en la lengua sonorizar la sorda intervocálica. Si lo hiciéramos, iríamos contra la corriente, iríamos hacia atrás. Entonces queda inalterado, boca, boca. Un ejemplo parecido con la misma vocal es cupam, ¿cierto? Cupam. La U es breve. Cupam. Latín vulgar, la U breve queda abierta en latín vulgar, se pierde la M final de palabra. Cupa. Luego en el mismo latín vulgar se confunde la U abierta con la O cerrada. Copa. Copa. En romance español la O cerrada queda O y la consonante doble se simplifica, queda copa. Copa. Y por último, una U larga, o la última vocal tónica, U larga, corresponde en latín vulgar a una U cerrada. En romance español queda U. Por ejemplo, cupam, cupam. La U larga corresponde a una U cerrada, se pierde la M final de palabra. Cupa, cerrada. Romance español, la U cerrada queda U, y aquí aparece otra consonante sorda intervocálica, la P. Está entre dos vocales, sorda intervocálica, sonoriza en B. Entonces queda Cuba. Miren ustedes, esta Cupan quedó copa y esta quedó Cuba. ¿Por qué quedó copa? Porque esta era doble. Se simplificó, quedó una. Y esta U era breve, quedó O cerrada, y la O cerrada en romance español queda O, pues es copa. En cambio, esta Cupan quedó Cuba porque la U larga va a quedar U en romance español, ¿no? U que es cerrada, y larga, cerrada y U. Y la P, que es simple, sonoriza en B, Cuba. Estos son los 20 ejemplos, 21 porque Cupan la agregamos de más. Estos son los ejemplos de vocales tónicas. Entonces pues vienen otros ejemplos igual, pero con vocal átona inicial, otras 10 más, y después con átona final, otras 10 más. O sea, 30 más, Cupan, sean 31 palabras, para ejercitar estas vocales del latín vulgar, latín clásico, latín vulgar, romance español, tónicas y átonas. Consultas. ¿Qué les parece? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profe. Ya. A mí me quedó claro por lo menos. Ya. Sí, profe. Bueno, A mí esto vamos a subir después de este video, vamos a subirlo a YouTube y les mandaré el link para que ustedes lo puedan tener allí, copiar y todo. Mira, aquí en esta asignatura, ustedes saben que la gramática histórica es así, se ve caso por caso con sus cambios, ¿no? Saussure ya lo estableció, el eje de las simultaneidades y el eje de las sucesiones. El de las simultaneidades se ven las cosas, pero con sus relaciones, ¿no es cierto?, al margen del tiempo. En cambio, en el eje de las sucesiones se ven cada cosa en detalle del eje de las simultaneidades, pero con todos sus cambios. Por eso que la diacronía es así un poco casuístico, ¿no es cierto? Tiene tanto detalle, porque así es la gramática diacrónica de cualquier idioma. Y aquí tampoco yo puedo ustedes ir consultando como si ustedes por experiencia previa a esto vayan diciendo, salvo algunos detalles de vocales, sí, pero hay muchas cosas nuevas por ahora en que tendrán que ir asimilando, aprendiendo, y después se van a repetir muchas. Estas normas se repiten en muchas palabras. Por tanto, aprendiendo esto, con la ejercitación, no van a aprender ustedes sin mayor esfuerzo estas normas.
Pero al principio parece un poco difícil, pero después, les digo, se repite, ¿no? Va repitiendo las normas, en otras palabras aparece el mismo fenómeno, y ustedes van a ir recordando. Les recuerdo que como tarea asincrónica, que viene después de esta hora, la que sigue, o si ustedes prefieren en otro momento, de la reseña histórica que yo le envié, ahora pasamos al párrafo segundo. Lenguas que actuaron de sustrato, estrato dominante y de superestrato. Este es el final de la página 1 y sigue en la página 2, en la parte de arriba. El párrafo 3 no, esto queda para otra vez. Entonces, esa es la tarea asincrónica, leer y fichar eso. Recuerden que de este apunte vamos a hacer después un control de lectura, ¿se acuerdan? Pero estos van a ser grupales, tanto control de lectura como también la prueba de vocalismo, ¿no? De estos ejercicios que estamos viendo, ¿no? Que van a ser palabras distintas porque, bueno, como es en línea, usted tiene los materiales a la vista, entonces hay que apliquen a ejercicios nuevos, ¿no? Pero grupales. Serán 2 notas, ¿no es cierto? Integrales. ¿Alguna consulta que tengan con respecto a esto? Profe, Sí. es que yo me integré hoy día a esta clase porque no pude asistir y le mandé un correo diciendo que si me podía agregar acá. Entonces, no sé del texto que usted está diciendo. Ya, dígame cuál es su nombre y su correo. Fernanda Olivares. A ver. Fernanda Olivares, ¿ya? ¿Y su correo? ¿Su correo? Es el correo institucional con mi nombre al principio. ¿Fernanda igual? Sí. A ver. Ah, no, aquí está, lo tengo. Fernanda Olivares, @ sí, aquí está. Ya. Después entonces le envío el programa y la reseña, ¿cierto? Ya. Muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna Profe, otra una duda? consulta. Sí, díganme. En otras clases vamos a profundizar más, como lo que pasa es que yo entendí la materia, pero todavía me cuesta trabajo discernir cuándo la letra va a cambiar, cuándo va a ser una Claro, diptonga, cuándo se va a mantener, cuándo va a desaparecer. Y claro, me quedó súper claro que es de acorde en dónde la vamos a encontrar, al inicio, al claro. final, al medio, pero me cuesta así como verlo visualmente, todavía me cuesta Claro, saber qué hay que hacer en cada caso. claro. Nosotros veremos, yo creo que unas 500 palabras por lo menos. Y en cada una de ellas se va repitiendo. Muchas veces el mismo fenómeno de cantidad equivalente al timbre, la M final, la diptongación, la vocal U final, algún problema de consonantismo, consonantes dobles que se simplifican, las sordas que sonorizan, y se repite el mismo fenómeno, por ejemplo, la T, la P y la K, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, rotam, por ser un ejemplo, rotam, rueda va a ser eso. ¿Por qué rueda? Porque la O es tónica abierta, diptonga en wo, ue, y hay una T sorda intervocálica, rotam, y da D, entonces va a quedar rueda. Entonces, ven, se va a ir repitiendo. Muchas veces esto se repite en las normas, en otras palabras. Por eso con el uso, con el ejercicio, ustedes van a, sin mayor esfuerzo, van a ir recordando estas normas, ¿no? Así que al principio, por ser la primera vez, aparece un poquito así como difícil, pero tengan confianza porque vamos a repetir mucho con otros ejercicios. Piensen que son como 500 palabras que vamos a estudiar. Así que no, mucha tranquilidad y tratar de ir leyendo, estudiando, ¿no es cierto? Transcribiendo esto del video, pasándolo al cuaderno, ¿no es cierto? Tengan un buen cuaderno de gramática diacrónica. Mire que es muy útil después como profesor. Como profesor en el colegio es muy útil la gramática histórica. Así me lo confirman todos los exalumnos que tengo en diacrónica, ya casi muy para los 50 años, un poquito menos, ¿eh? La gramática diacrónica. Bien, no se olviden escribir su nombre para que yo aparezca en el chat y yo los pueda colocar presente, aunque la asistencia no se tome en cuenta, pero igual nos tenemos que tomar la asistencia, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan? Entonces no se olviden del trabajito de la lectura y del fichaje.
Más adelante tenemos las fechas. Primero hacer el control de lectura. Y hacia final ya del semestre tenemos la prueba de vocalismo. Profe, ¿Ya? ¿Sí? una pregunta. ¿A qué se refiere con el fichaje de la guía que hay que leer? Usted se hace una hoja, un cuaderno, saca la hoja, la divide en dos la hoja, y entonces ¿Ya? hace una ficha digamos una ficha de estudio. Usted hace como un resumen o anotando ahí la idea principal, ¿no es cierto? Y esas son las fichas, ¿no es cierto? Una ficha bibliográfica. Una ficha bibliográfica. Ya, profe, muchas gracias. Muy bien. Bien, pues si no tienen más, los dejo para que realicen el trabajo sincrónico y nos vemos en la próxima sesión. Bien, que estén muy bien. Ya, Gracias, profe. profe, por invitarme. Hasta luego. Chao, Chaito. Chao, profe, cuídense. Hasta luego. profe, que esté bien. Gracias. Gracias. Gracias igualmente. Chao, profe. Chaito. Hasta luego.